de Economía Feminista. Buen día a todas, todos y todas. Es un gusto para el grupo de trabajo de Claxo de Economía Feminista Emancipatoria abrir este espacio de debate y discusión sobre todo el proceso de reestructuración económica que está sufriendo la Argentina con la ley Bases. Este espacio de reflexión lo hemos construido con la Universidad Nacional de General Sarmiento, el Instituto del Conurbano, con el Programa de Gobernanza, Desarrollo Sostenible y Ciudades y por supuesto con Claxo. Una de las razones principales por las que decidimos abrir este espacio y hemos invitado a expertas y expertos para discutir sobre el impacto que está teniendo la ley Bases en la reconfiguración del modelo productivo y el modelo socioeconómico en la Argentina. Lo que nos encontramos no es solamente una política de ajuste estructural tradicional como las que hemos venido afrontando en toda América Latina, sino que lo que encontramos es más una apuesta civilizatoria, ¿no? Lo que encontramos es una reconfiguración del papel del Estado. Se trata en el gobierno de Javier Milei de la construcción de un Estado profundamente interventor en la economía, donde la intervención se desarrolla para fragilizar y para quitarle al Estado los instrumentos necesarios para regular la actividad económica. Y esto es especialmente crítico cuando analizamos el régimen de incentivo para las grandes inversiones RIGI, porque implica políticas activas de profundización de un proceso de reprimarización económica. Y esto conlleva generar cargas impositivas y obstaculizar todo el proceso de generar valor agregado dentro del país a favor de políticas de libre comercio que generan facilidad para la importación, además de la desregulación de las inversiones destinadas a actividades extractivas que comprometen el futuro de la Argentina por los siguientes 30 años, con el agravante que en este proceso de intervención del Estado se quitan todas las regulaciones que implicaba una medición de los costos ambientales, de los impactos ambientales de estas actividades extractivas. O sea, profundiza incluso la política minera de los 90 y genera algo que no solamente implica la destrucción o un impacto medioambiental, sino que también dentro de esta ley Bases encontramos una interacción muy grave entre los procesos de extractivismo con un proceso de ataque a los sectores de las economías populares, a los sectores trabajadores y en particular a las mujeres. Y esto lo evidenciamos en la ley en la reforma laboral que se presenta y en algo que es muy grave y que hemos venido discutiendo en el grupo de la economía feminista emancipatoria y tiene que ver con el ataque a las jubilaciones que implican no solamente apropiarse de los recursos de las jubilaciones al no reconocer el impacto inflacionario en las mismas, sino que algo que todavía es más grave, y es que el presidente Milei, cuando inauguró las sesiones en el Congreso, planteó que en los últimos 15 años se jubilaron 4 millones de personas que no aportaron, ¿no? Y así como en una entrevista televisiva había dicho que su propia madre se había jubilado sin que nunca hubiera trabajado. Y esto es particularmente grave porque lo que produce es un ataque y un retroceso sobre el reconocimiento que había venido haciendo el Estado argentino sobre la importancia del trabajo doméstico no remunerado, que ya sabemos que en los tiempos de crisis, como en el de la pandemia, significó el 21% del Producto Interno Bruto. Y en la práctica eso implica acabar la jubilación para las mujeres, porque en Argentina de cada 10 mujeres que accedieron a la jubilación, 9 lo hicieron por la moratoria. Entonces lo que vemos acá en esta propuesta civilizatoria es un ataque a todas las condiciones para la reproducción de la vida, una profundización del modelo extractivista con el impacto que eso tiene, por supuesto, para las mujeres y para los grupos campesinos, populares, étnicos,
porque como ya sabemos y como ocurre en el resto de América Latina, cuando vemos las nuevas zonas que son ofrecidas a los mercados internacionales, encontramos que hay un traslape entre territorios que son campesinos, indígenas, populares, con zonas que son apetecidas por el extractivismo, y no solamente estamos hablando acá de los commodities, sino también el extractivismo urbano, y ahí hay un capítulo muy importante asociado a los procesos de financiarización del espacio urbano con el tema de la liberalización de los alquileres y en convertir espacios para la reproducción de la vida en espacios que son financiarizados en detrimento de una economía que resuelve necesidades, que tiene como objetivo garantizar las necesidades. Así que estas han sido parte de las motivaciones principales para que desarrollemos este conversatorio. Voy a presentar a mi colega Rodrigo Carmona, que es profesor del Instituto del Conurbano y que en este momento está desarrollando el programa de gobernanza, desarrollo sostenible y ciudades, y quien va a ser un colega que me va a ayudar con el que vamos a coordinar este espacio. Rodrigo, adelante. Bueno, muchas gracias, Natalia. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Eh, la verdad que es un gusto poder desarrollar esta actividad con el objeto justamente de tratar de analizar el impacto, podríamos decir, multidimensional que puede llegar a tener el desarrollo o la aprobación de la ley base. Por eso nos parecía interesante ahí traer a distintos referentes de distintas problemáticas vinculadas a estas cuestiones. En ese sentido, bueno, voy a presentar a los distintos panelistas que van a intervenir hoy. Por un lado, en orden ahí de cómo salió en el flyer, aparece Bárbara Couto, que es decana del Instituto del Conurbano. Ella es doctora en Ciencias Sociales. Es decana del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento, ¿cierto? Doctora en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en Política Comparada Latinoamericana de la London School of Economics and Political Science y es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Por otro lado, María Polito, ella es politóloga, es ex subsecretaria de Economía del Conocimiento de la Nación, autora de la Ley de Economía del Conocimiento y la Ley de Nanobiotecnología. Es especialista en temas de innovación. Fernández Bouzo es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET en el Instituto Gino Germani y es profesora adjunta a cargo de la materia de Teoría y Praxis de los Ecofeminismos en la y también no, es parte de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Por último, Leonardo Wagner es abogado, es presidente del Departamento de Infraestructura y Parques Industriales de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, es miembro de la Unión Industrial de Quilmes y es director ejecutivo del Parque Industrial La Bernalesa. Bueno, con varios de ellos hemos desarrollado distintas actividades en el marco de pandemia y hemos interactuado en distintos proyectos, con lo cual, bueno, nos parece interesante por eso que puedan dar su visión de los impactos que puede tener la ley bases desde esta perspectiva, podríamos decir, multisectorial, multidimensional. Así que, bueno, si les parece, damos como una primera circulación de preguntas Voy a, si y te parece, intervenciones en este conversatorio. si te parece, Rodrigo, formulo la primera. Natalia Quiroga es investigadora del Instituto del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento y a su vez participa en el grupo ahí de Claxo. Gracias, Natalia. Sí, les voy a proponer la primera pregunta, aprovechando la experticia que todas y todos ustedes tienen en el campo. Les vamos a preguntar cuáles consideran ustedes que son las principales afectaciones que tiene la ley bases, teniendo en cuenta una perspectiva interseccional que reconoce que ninguna política es neutral al género y que por tanto esta política tiene... Ah, tenemos por ahí un micrófono abierto. Perdón, Nati, Leo, me parece que tenés abierto el micrófono y no escuché bien la pregunta de Nati. La primera pregunta va dirigida a reflexionar sobre las afectaciones que tiene la ley bases desde una perspectiva interseccional, eso reconociendo
que no hay ninguna política económica que sea neutral ni al género, ni a la raza, ni a las implicaciones étnicas, ni al origen, ni a la edad de las personas que habitan los territorios. Entonces, las invitamos y les invitamos a que hagan esta reflexión en el mismo orden que Rodrigo les presentó, y para eso tienen 10 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, creo que voy yo primero. Bueno, un gusto formar parte de este panel. A María y a Leonardo he tenido oportunidad de, bueno, de conocernos y compartir diferentes espacios de trabajo. Soledad, es un gusto conocerte. Bueno, a ver, desde mi óptica, por supuesto que la ley bases y sobre todo, digamos, el RIGI y en particular, digamos, las distintas propuestas que desde hace varios meses enmarcan el plan, digamos, de este gobierno, me parece que generan una crisis de sentidos respecto de lo que nosotros entendemos que podría ser pensado como un desarrollo sostenible e inclusivo desde el punto de vista de la construcción de los actores que apela desde el discurso del gobierno nacional, que apela a formar parte, digamos, de un acuerdo, digamos, justamente para el desarrollo. ¿En qué medida creo eso? Digamos, por un lado, me parece que la apelación, este, hacer como una especie de borrón y cuenta nueva respecto de la construcción que ha venido haciendo digamos, los proyectos anteriores, digo, no solamente, digamos, los proyectos que antecedieron en el tiempo, sino, digo, estoy pensando en los últimos 20, 30 años. Es una construcción que ha ido teniendo, digamos, un clivaje bastante abrupto de cambios, es decir, de volantazos en materia de construcción política y económica, que ha generado una fuerte inestabilidad. No obstante, digamos, pese a todos esos volantazos en materia de política económica, ha habido una construcción y cierto lugar al fortalecimiento de la emergencia de nuevos sujetos sociales. Entonces, en materia de política económica, yo creo que los gobiernos que precedieron generaron ciertos puentes de construcción, digamos, con unos actores económicos, digamos, en términos, digamos, del empresariado. eh, Esa construcción en relación a esos actores económicos ha sido en términos bastante clásicos, digamos, con un sector empresarial, digamos, más fuertemente vinculado a la UIA y a ciertas fracciones del, del pequeño empresariado. eh, y por otro lado, en cuanto a los sujetos sociales, de ciertos diálogos o puentes en relación estoy pensando, digamos, en los feminismos, como decía Natalia, en relación a también al campo de sectores dentro de las fuerzas, digamos, del campo popular, pensando en las organizaciones sociales, pensando en sectores más vinculados a sectores vulnerables, sectores jubilados, etcétera. Y, digamos, esos diálogos que se fueron gestando más o menos con cierto espacio en la agenda pública, hoy por hoy se ven de alguna manera como sumamente limitados por una embestida muy fuerte, un discurso bastante violento o resistente en relación a poder establecer puentes con sectores amplios de la sociedad. En este sentido, a ver, la ley bases puntualmente genera, digamos, una embestida muy grande para con los sectores pymes, en particular, porque, bueno, genera, digamos, riesgos muy grandes en relación a lo que se está planteando de atracción de capitales, genera como una especie de seguridad jurídica o de burbuja de protección en relación a posibles grandes inversiones, pero genera mucha incertidumbre en relación a las inversiones que sí existen y genera muchas dudas en relación a cómo se va a tejer, este, digamos, cierta seguridad jurídica para el resto de los actores que están operando en el mercado. Después, en relación a los nuevos sujetos de derechos también, digamos, hay, digamos, un claro ataque y si se quiere, indiferencia o ataque, digamos, va oscilando en esas dos vías en relación a los nuevos sujetos de derechos.
Bueno, a ver, a mí me parece que lo que plantea, digo, para no excederme demasiado en el tiempo, los grandes desafíos que se plantean es cómo construir desde el progresismo un campo de fuerzas que pueda agrupar, digamos, en torno a un modelo de desarrollo a diferentes actores. Digo, no solamente los actores que hoy están siendo blanco de ataques por parte de este gobierno, sino actores que también han quedado de alguna manera desdibujados de proyectos más progresistas de gobiernos anteriores. En este sentido, yo creo que una fuerte debilidad que se ha mostrado en proyectos anteriores es la capacidad de formar dentro de este esquema más desarrollista, sostenible, ir convocando actores del sector PYME, incorporar el enfoque de género, transversalizar el enfoque de género en los sectores industriales clásicos. Es decir, es como los peronismos, digamos, digo los peronismos para hacer más inclusiva en relación a incluso a las discusiones dentro de esa fuerza política, han sido muy clásicos en la manera de construir alianzas con actores sociales, y me parece que es importante poder generar una imbricación ahí, de poder pensar en las nuevas alianzas en torno a nuevos actores sociales, eh, y poder de alguna manera construir un enfoque más sostenible del desarrollo, digo, pensando en nuevos sujetos dentro de los procesos de industrialización, pensando en nuevos sectores dentro de los sectores industriales, pensándonos en la industria del turismo, las industrias culturales, la economía del conocimiento, que va a ser un campo que va a tocar María. Es decir, me parece que hay que desarmar ahí un poco el enfoque más clásico de la industria que tiene el peronismo y ese enfoque primarizante, extranjerizante que viene a traer este nuevo liberalismo recargado. Me parece que hay algo ahí que reconstruir en términos de construcción de sentidos para atender alianzas con un conjunto más amplio de actores, y no tenemos la capacidad de tender esos puentes y pensar bien cuáles son los sectores estratégicos donde el Estado tiene que poner el foco para poder fortalecer. Va a ser muy difícil que podamos reconstruir una alianza que dé lugar a sectores más amplios de la sociedad. Muchísimas gracias, Bárbara. María, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Claxo, al ICO y a la Universidad General Sarmiento. Bueno, yo creo que más allá del impacto de la ley base que todavía está en discusión, me permitiría decir que ya tenemos impactos más allá de la ley bases en estos temas que se plantean, porque, bueno, de hecho, si bien es algo simbólico, yo voy a hablar más desde el lado de las políticas públicas y de las políticas públicas, digamos, no como sujeto de estudio, sino como un arma de intervención para cambiar realidades, que es lo que más me gusta hacer en este mundo, ¿no? No me gusta ser una teórica de las políticas públicas, sino hacer políticas públicas. Vuelvo a insistir que yo creo que hay hechos concretos, más allá de la ley base, que todavía está en discusión, que muestran un camino que es preocupante para todo el entramado productivo, social y económico, ¿no? Y vuelvo a insistir, más allá del simbolismo que implica dejar de tener un ministerio de ciencia y tecnología, un ministerio de trabajo, un ministerio de educación, un ministerio de ambiente y un ministerio de mujeres, que eso ya es un hecho, más allá de que puede ser simbólico o no, porque muchas veces también hay ministerios sin presupuestos, sin programas, sin gente que gestione lo que tiene que gestionar, es un simbolismo muy fuerte no tener áreas específicas para estos temas. Entonces, a mí me parece que eso ahí ya nos da una pauta de la falta de priorización de temas que son claves. En cuanto a lo que tiene que ver con el entramado y el productivo, el desarrollo y el modelo de desarrollo que uno aspira digamos, como país deseable, pensando en un desarrollo industrializado, federal, inclusivo en todos los términos, desde
desde los grupos más vulnerables hacia mujeres, hacia pueblos originarios. Uno tiene que pensar un modelo de desarrollo que incluya, que sea federal en términos territoriales, inclusivo en términos sociales, sostenible en términos ambientales y, por supuesto, exportador, porque nosotros tenemos, lamentablemente, restricciones externas de divisas que hacen que nuestro modelo tenga que mirarse hacia un modelo exportador. Entonces, el hecho de no tener políticas claras en temas como ciencia y tecnología, me permito plantearlo, o en educación, que tanto va a tener que ver con ese modelo de acá a 5 o 10 años, me parece que es algo importante. El presupuesto de ciencia y tecnología en lo que va de este año se ejecutó en menos de un 2%, y no por falta de recursos, sino por falta de gestión y de políticas. Por eso a mí me parece que la preocupación por la ley bases es genuina, pero creo que las preocupaciones tienen que empezar antes de las ley bases, mirando un poco algunos acontecimientos que están sucediendo, ¿no? Y después, a veces desde el progresismo y desde el mismo peronismo se rescata mucho esto de la independencia económica, la soberanía tecnológica. A mí me parece que son conceptos que tendríamos que replantearlos y no tenerlos como banderas absolutas, porque hoy en un contexto tan globalizado, pienso en un tema que a lo mejor conocen, no sé si han escuchado, sobre la crisis que tenemos de semiconductores y microchips, que hoy son claves desde la industria automotriz, la industria de dispositivos médicos, los televisores, los celulares. Bueno, hacer un microchip interviene en empresas que son de mínimo 8 países en el mundo. Entonces, pensar y seguir, digamos, con banderas que me parece que son anacrónicas, también es un deber que tiene el progresismo o el peronismo más progresista, que tendríamos que replantearnos. Hoy es imposible hablar de soberanía tecnológica y de independencia económica en los términos que se conocieron hace 50 años, porque precisamente el avance de muchas tecnologías implica esfuerzos y capacidades que no están de por sí en ningún país, ni en ninguna multinacional, ni en ninguna empresa por sí sola. Entonces, a mí me parece que ahí también hay una autocrítica hacia adentro de estos movimientos que tienen que ver cómo redefinir estos conceptos a la luz de estos cambios que hay en el mundo atravesados por nuevas tecnologías que cada vez son más costosas, tecnologías que cada vez requieren de trabajadores con mayor calificaciones y demás. Entonces, ahí un poco repensar estos conceptos me parece que nos puede ayudar a interpretar mejor lo que está sucediendo y desde el punto de vista político a poder recuperar parte de un electorado que evidentemente nos supimos desde estos movimientos, no supimos realmente atraer, ¿no? Me parece que hay también ahí un tema de autocrítica y de reflexión y de reconfigurar algunos conceptos que creo que se merecen un replanteo. Creo que así, para tirar un par de temas, me parece que obviamente que la ley bases es, si saliera tal como se está discutiendo, sería aún más grave sobre todo para la dimensión industrial, para la dimensión del empleo, pero me parece que no tenemos que perder de vista que ya hay hechos concretos que muestran de alguna manera esta falta de interés y esta falta de modelo productivo, ¿no? Pareciera que todo tiene que cerrar en un déficit cero sin importar el porqué. Es como si yo me endeudara con mi tarjeta de crédito porque, no sé, porque quiero hacer una mejora en mi casa. Y bueno, sí, es un gasto válido mejorar mi casa. Y bueno, no voy a tener déficit cero, voy a tener una deuda. El mes que viene voy a tener que pagar una tarjeta porque compré materiales, porque compré electrodomésticos. Bueno, pero es algo que lo digo en términos hiper sencillos, pero el déficit cero
a costa de todo, me parece que también es otro elemento que tenemos que revisar, ¿no? Claramente es un tema que la inversión en la obra pública, digo, no podemos pensar en que no hay que hacer obra pública. Después hay otros elementos, otras inversiones que uno podría decir más o menos, pero digo, la obra pública, bueno, si yo me endeudo para comprar medicamentos porque se enfermó mi hijo, y bueno, me tengo que endeudar para eso. Entonces hay cosas que con el déficit cero no basta, ¿sí? Claramente tampoco está bueno que el déficit sea de derecha o izquierda, o que sea del progresismo, o sea del liberalismo o del anarcocapitalismo. Hay que tender a tener un déficit lo menor posible, pero sabiendo en qué cosas prioritarias el Estado interviene con recursos. Entonces, bueno, creo que esos son hechos que son todavía más profundas las consecuencias y que son ya, y las estamos viviendo ya, más allá de la discusión de la ley base. María, muchísimas gracias. Bueno, Soledad, tú nos vas a dar toda esa dimensión ambiental y del ecofeminismo que es tan necesaria para mirar las afectaciones de la ley bases y también en la segunda parte para pensar alternativas. Bueno, también muy agradecida por este espacio y poder, sobre todo a vos, Natalia, por la invitación y bueno, esto de poder conocer también los trabajos de, bueno, de con quienes compartimos acá esta mesa. Bueno, me parece que está bueno poder seguir abriendo este tipo de espacios y ver qué alternativas o cómo pensamos este día avasallante, ¿no? Un poco lo que señalaban al principio, toca tantos aspectos, lo que está pasando, tantas dimensiones de nuestras vidas que bueno, es muy difícil pensar sintéticamente en reivindicaciones incluso, ¿no? En conjunto. Y en acciones bueno, para confrontar y para rebatir en los distintos debates este problema. Coincido con María en el sentido, en un punto que ella marcaba, señalaba que ya está sucediendo muchas de las cosas, ¿no? Que profundizaría la ley bases, entre ellas, bueno, sin ir más lejos, hace unos días o ayer mismo, no recuerdo bien, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica señala, ¿no? Los indicadores de la pobreza, cómo se recrudecieron en estos últimos meses. Pasó de un 44,7 en el tercer trimestre de 2023 en este primer trimestre a un 55,5. Los niveles de pobreza, alrededor de 25 millones de personas en situación de pobreza por debajo de la canasta básica total, vinculado al impacto de la inflación, que siguió creciendo, si bien se festeja, ¿no? Desde el gobierno esta supuesta tendencia a la baja y todos los laureles que están mencionando en relación al superávit fiscal. De todas maneras, digamos, evidentemente los costos humanos tienen que ver con esto del recrudecimiento de la situación de la pobreza y también de la indigencia, ¿no? Estamos hablando de que la indigencia aumentó desde el tercer trimestre del año pasado de un 9,6 a un 17,5%, mucha más amplia la brecha, digamos, el indicador de la indigencia para este primer trimestre del 2024, con lo cual, bueno, esto nos está hablando de que en términos económicos, sociales, humanos, los impactos de estas nuevas políticas ya están sucediendo. Y ni que hablar, bueno, también en relación a la problemática del trabajo, ¿no? Se están perdiendo ya 53.000 puestos de trabajo en el sector privado, alrededor de 70.000 puestos de trabajo en el sector público, con la promesa de seguir eliminando puestos de trabajo en el sector público. Y si también pensamos en relación a la ley bases, que una de las cuestiones que plantea con esto de
la delegación de las facultades en varias materias, en muchas de las materias importantísimas sobre las cuales estamos charlando ahora. También aparece la posibilidad, bueno, del desmantelamiento de organismos importantísimos para la regulación, por ejemplo, en materia ambiental, ¿no? Permitiría, por ejemplo, eh, este, eh, quitar organismos importantísimos, como por ejemplo parques nacionales, ACUMAR, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, los organismos científicos y tecnológicos, ¿no? Digo, ahí eh, eso está dentro de la ley bases, pero en alguna medida ya está sucediendo con los ahogos presupuestarios, con la persecución a los trabajadores. Por ejemplo, en ACUMAR están habiendo muchos problemas en relación a cómo se están persiguiendo a sus trabajadores, trabajadoras, y en relación a cómo también se están desfinanciando, ¿no? Los programas de política pública que venían desarrollándose, y ahí tenemos un problema gravísimo, y en relación a esto que mencionaba primero sobre los indicadores de pobreza y de indigencia, uno de los elementos asociados es que cada vez mayor cantidad digamos, de población está en situación de inseguridad alimentaria, que es la falta de acceso regular y permanente a alimentos suficientes, ¿no? Para sobrevivir. Esto particularmente es más fuerte aún en las áreas urbanas de nuestro país, donde el 24,7% de las personas están en riesgo, en situación de inseguridad alimentaria, y dentro de esas personas, el 32% corresponden a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ahí la cuestión de las infancias y de la pobreza en las infancias también es un elemento que se está recrudeciendo. Y desde una perspectiva de la economía ecofeminista, o una dimensión también que incorpora la cuestión ambiental dentro del ecofeminismo, siempre decimos, ¿no?, que desde esa mirada pensamos a la cuestión de los cuidados y la cuestión de los trabajos de cuidado, esto que decía Natalia al principio, ¿no?, que no es una dimensión que se contemple dentro de las perspectivas economistas clásicas, ¿no? El trabajo nunca se entiende, nunca se incluye dentro de lo que se entiende como trabajo, los trabajos de cuidados y la esfera llamada la esfera reproductiva, ¿no? Si se quiere, nunca se contempla, bueno, desde las economías feministas y perspectivas de la economía feminista y ecofeminista, sí se contempla y se visibiliza, ¿no?, todo lo que representa para la economía los trabajos de cuidado, entre los cuales se incluye la preocupación por la gestión de la alimentación, ¿no?, por ejemplo, o la gestión de contar con un ambiente sano. En relación a esto que mencionaba, que plantea la ley bases bueno, desarticular, desmantelar organismos tan importantes y por supuesto de financiar políticas que van al control bueno, del avance sobre los bosques nativos, sobre, bueno, la cuestión de las quemas, que fue uno de los problemas de los últimos años, el avance de las quemas y de la regulación de los incendios, ¿no?, en distintas provincias de nuestro país. Bueno, todo eso la ley bases dejaría libre albedrío, y en una especie de lo que estamos caracterizando en muchos espacios como, bueno, una alianza, esto que se dice muchas veces dentro del feminismo acerca del entronque patriarcal colonial, ¿no? El capital transnacional con, bueno, sus aliados internos, ¿no?, que representado icónicamente en la figura de Javier Milei, ¿no?, en una suerte de, bueno, entronque patriarcal recargado de altísima intensidad, diría Rita Segato, ¿no? Donde, bueno, ahí sin ninguna duda, y como decía Natalia al principio, todos estos elementos harían que recrudecería
sobrecarga de trabajos, de cuidados de las mujeres, en la medida en que si la calidad del ambiente empieza a empeorar, si la falta de acceso a alimentos también, si la falta de trabajo en los hogares con los procesos de desindustrialización, pero al mismo tiempo extractivismos que van a que bueno, las distintas comunidades empiecen a seguir, ¿no?, quedándose sin agua, o a tener aguas y ríos contaminados, a tener todo eso, cómo va generando impactos en la salud. Sabemos que las mujeres y los colectivos feminizados son quienes también se sobrecargan de trabajos, de cuidados que tienen que ver con la salud, en este caso con la salud ambiental. Bueno, realmente el panorama, de implementarse la ley de bases y de seguir avanzando estas políticas que, como decía María, ya se vienen dando, bueno, estamos ahí que no tampoco copar el espacio, y estaría bueno dialogar y empezar a intercambiar. Ahí, bueno, quizás como propuesta, o pensando un poco en cómo podríamos intentar instalar en el debate público algunas consignas o algunas ideas para rebatir, ¿no?, este avance de este tipo de políticas que se presentan como promesas de desarrollo económico eh, y de crecimiento económico. Bueno, de algún modo pensar en que instalar, ¿no?, fuertemente esta idea de que somos interdependientes y ecodependientes, interdependientes entre los cuidados, ¿no?, que necesitamos recibir en distintos momentos de nuestros ciclos vitales, por un lado, que eso es importantísimo para una economía y para lo que desde la economía feminista y ecofeminista se entiende como sostenibilidad de la vida, ¿no? ¿Cuál es el sentido de pensar una economía, ¿no? ¿Cuál sería el sentido de pensar una economía? Que se dilapiden todos los recursos y que hayan ganancias extraordinarias del capital, o que una población goce, ¿no?, de sus vidas de manera digna y pudiendo sostener sus vidas, ¿no? De ahí la idea de sostenibilidad de la vida me parece que es importante para instalar eh, en el debate público qué perspectivas económicas, ¿no?, queremos, sobre la base de qué perspectivas económicas queremos construir nuestra sociedad, ¿no? Bueno, esto, seguramente, y mucha gente que votó a mi ley incluso estaría de acuerdo con que, bueno, queremos sostener nuestras vidas, ¿no? Ahí sería, me parece, y bueno, y la conciencia acerca de que somos seres interdependientes y ecodependientes de estos bienes naturales comunes que con la ley de bases, ¿no?, de ahí corremos el riesgo de perder todo tipo de soberanía y de cuidado en términos amplios de los bienes comunes. Dejo por acá. Muchísimas gracias, Soledad. Y bueno, vamos a escuchar la voz privilegiada de Leonardo Wagner, que está en el rol del actor que está experimentando con toda la violencia este cambio de rumbo drástico en el modelo económico. Así que, Leonardo, escuchamos muy atentas tu intervención. Bueno, muchas gracias. A varios de ustedes los conocemos, hemos hecho alguna actividad. Yo creo que estamos frente a una situación que nos lleva a pensar cómo llegamos acá, ¿no? Nosotros hay un término que se utilizó en la convocatoria que es escucharnos, conversar y escucharnos, ¿no?, la problemática. Nosotros, a mí me toca transitar todos los días la industria, hablar con industriales de naturaleza pymes grandes, pymes chicas, pero siempre dentro de lo que es la pyme, que es el 95% del entramado productivo nacional. La riqueza se genera a través de la organización pyme. Nosotros hoy tenemos una situación que no es nueva. Me tocó
me tocó tener unos cuantos años de experiencia. Esto ya lo conocemos, como dijo Bárbara, viene recargado o no. El discurso, quizás el otro discurso venía con flautas y trompetas, y esto viene con garrote. No creo que sustancialmente tenga muchas diferencias a lo que ya vivimos, donde tuvimos un desmembramiento del Estado, un desmembramiento de la educación, un desmembramiento y deterioro de la infraestructura. Nosotros desde la industria, parece mentira, ¿no? Donde el capital que del dinero, el metálico, es lo que te permite abrir la persiana todos los días con una deuda. O sea, el hombre que abre una persiana, cualquier tipo de industria, emprendimiento unipersonal, abre una persiana. ¿Cómo abre la persiana? ¿Cuánto paga de luz? ¿Cuánto paga de gas? ¿Cuánto paga de jornales, de salario? ¿Cuánto paga por una herramienta, la sustitución de una herramienta? ¿Está disponible la sustitución de la herramienta? Son muchas preguntas y no hay un lugar donde canalizarla, esas preguntas, porque la crisis que tenemos hoy es una crisis que es continua. O sea, el empresario pyme que abre una persiana con toda esta deuda es porque tiene la vocación de hacer. Esa vocación de hacer lo impulsa todos los días a avanzar. Pero ¿cuántos están contra la espada y la pared? Porque el subsidio, podemos discutir si la naturaleza del subsidio es buena, mala, permanente, estacional, pero hoy es la realidad. Entonces, hoy una persona que tiene una operación industrial, que es lo que yo puedo hablar, ¿no? Desde el punto de vista del entramado productivo, principalmente de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos una realidad que es heterogénea. O sea, nosotros tenemos un nuevo marco político que grita, donde el secretario de Industria estuvo 20 días en el cargo, renunció y no se nombró otra persona. Entonces, cuando nosotros venimos de una situación en la cual nadie te escucha, donde tuvimos una administración anterior con pandemia, con un montón de situaciones convergentes que la convirtieron en algo extraordinario, y una situación en la provincia en la época anterior, en la época de Macri, principalmente en el gobierno provincial anterior, tuvimos 6 ministros de industria, de la producción. Entonces tenemos las industrias totalmente dejadas a la buena de Dios, caen en una situación de pandemia, caen en una situación de desconcierto. Tampoco se logró reordenar, pero tuvimos una muestra clara de que la capacidad industrial está y funciona. O sea, nosotros cuando tocó poner el acelerador, la industria aceleró, salió, las cosas llegaron, la comida llegó a la gente, el gobierno implementó un montón de programas que fueron palanca importante para salir de la pandemia. Hoy es historia, hoy es historia. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a analizar todo eso, decimos, bueno, ¿cuál es el destino? ¿A dónde vamos? Hay una política, como dijiste vos, Natalia, de la no intervención. Listo, es el mercado que va a autorregularse, donde el mensaje del poder político, donde cae uno va a venir otro que lo haga mejor. ¿Es así? ¿Funciona así? La realidad demuestra que no. O sea, cuando hablamos de fundamentalismos, los fundamentalismos, desde mi perspectiva y de caminar la provincia de Buenos Aires, los fundamentalismos son malos, de derecha, de izquierda. Nosotros tenemos que encontrar un mecanismo que nos permita encontrarnos y hablar. Y ahí tengo que tomar de vuelta, que me ha escuchado alguna vez, es algo que verdaderamente creo, porque yo soy producto de la educación pública,
yo creo en el famoso triángulo virtuoso de Sábato, donde la academia, el Estado y el privado convergen en mejorar la calidad de la gente, de vida de la gente. ¿Cómo mejorar la calidad de vida? Generando riqueza, porque María estuvo en un ministerio que tuvo mucha potencia, en un momento donde se crearon políticas públicas y se invirtió desde el Estado mucho dinero. Es más, nosotros en el Parque Industrial La Dornaleza hemos recibido parte por intermedio de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Municipalidad de Quilmes, producto de esa intervención estatal, pero hoy tenemos una realidad, o sea, el dinero, ¿de dónde viene? Del ahorro del tipo que abre la persiana, ¿sí? Del flujo de fondo de sus ventas o del préstamo. Y hoy no hay préstamo. O sea, ¿bajaron las tasas? Efectivamente bajaron las tasas, pero ¿para qué me voy a endeudar? ¿Para pagar la luz? O sea, toda esa situación de anomia operativa requiere un análisis, escucharse y conversar. Pero en función de algo que nosotros carecemos socialmente, que es la tolerancia. La tolerancia es un atributo que parece que no fue asignado a nuestra sociedad. No nos sabemos escuchar. Y hoy en día, desde toda esta normativa que estamos hablando, que hay una lucha muy fuerte, porque en 7 meses no pudieron sacar una norma, porque la sociedad, por un lado, quiere un cambio, pero por otro lado, quiere un cambio dentro de un marco. Entonces, si nosotros proponemos gritarnos desde el gobierno, no escucharnos, no hacer políticas públicas que conduzcan a una reversión, porque estoy totalmente de acuerdo que la matriz productiva argentina tiene que ayornarse a una realidad, como dijo María. O sea, hoy hay que redefinir determinados conceptos de qué producimos. Nosotros tenemos fortalezas energéticas, fortalezas en la minería. Después discutiremos, extractiva, no extractiva, ecualizada con el medio ambiente, lo vamos a discutir. Pero son fortalezas. Entonces, tenemos la energía, la minería, la agroindustria y el capital humano. Todos esos elementos tienen que apalancar hacia dónde vamos. El tema es que no tenemos definido como sociedad hacia dónde vamos. Y ese tránsito de reordenamiento productivo, requiere una financiación. Eso no nos financia el banco. Eso se financia con políticas públicas, con endeudamiento internacional del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, porque son dos brazos los que tienen que converger. Vamos hacia acá. Bueno, señor, usted no puede cerrar y que venga otro y haga su trabajo de mejor manera. Esa persona se tiene que reconvertir. Tenemos que hacer líneas de financiamiento que acompañen a la reconversión de la industria en donde genera más valor. Ese valor va a estar determinado por nuestras fortalezas. De decir, bueno, la agroindustria, tenemos que agregar valor, no vender el poroto de soja, esto que parece de librito básico, es lo que no podemos hacer. O sea, ¿cómo encolumnamos nuestra producción y cómo acompañamos desde el Estado? Porque no hay otro lado donde acompañar. No va a venir el privado a solucionarnos nada. Porque el privado, hay cosas, la infraestructura portuaria. ¿Cómo puede ser que nosotros no tengamos que los barcos que vienen por el Atlántico, un océano comercialmente estancado, porque el tráfico comercial está en el Pacífico, que es a donde tenemos que ir, el túnel para cruzar la cordillera lo tiene que hacer el Estado, con financiamiento internacional? El puerto, que los barcos dejan el producto, que los contenedores, y lo bajan a barcos más chicos, lo dejan en Montevideo porque no tenemos infraestructura portuaria. La hidrovía, que tratamos de generar políticas para definir cómo y en qué calidad distribuimos y transitamos la hidrovía. Son todas políticas públicas. Díganme en todo lo que nombré, dónde la intervención del Estado puede meter virtuosamente su acción. Bien, como digo esto, también digo
que el Estado no ha acompañado, si bien tuvo la intención de acompañarlo, no fuimos eficientes y nos quedamos en lo que tenemos hoy. Por eso quiero compartir con ustedes que desde la industria se va a seguir acompañando, lo que no sabemos cuánto se puede acompañar. Entonces, este bloque normativo, como dijo Soledad, como dijo Bárbara y también María, la discusión trasciende la norma. Porque la norma queda en segundo plano. Lo que nosotros tenemos que ver es, antes que salga la norma, hoy los despachos de cementos cayeron un 65%. La actividad industrial cayó entre un 45 y un 55%. Los trabajadores hoy que vienen a trabajar son pobres, porque no les alcanza la plata para llegar a fin de mes. Las empresas son pobres. Entonces, ¿cómo la discusión que propongo considera es cómo hacemos una torta más grande para poder revertir virtuosamente con la dirección del Estado y con el apuntalamiento de la academia, de la universidad, cómo hacer inteligentemente una acción productiva que nos genere valor? Bueno, muy bien, muchas gracias, Leonardo. Bueno, a ver, solamente digo para que quede claro, nuestra primera dinámica era más para hacer como un diagnóstico, y nos parecía interesante justamente dar cuenta de los aspectos más estructurales que están detrás de la discusión de la ley bases, obviamente que hay impactos previos, porque bueno, el modelo que se quiere implementar es un modelo así extremo en términos de modificar de alguna manera el modelo, yo diría, el modelo de articulación Estado-sociedad, digo, está como puesto en cuestión. En ese sentido, por eso digo, el impacto es tan diverso, o sea, lo social, lo económico, lo productivo, lo ambiental, es decir, impacta sobre toda la sociedad y sus distintos sectores. Por eso me parece que esta apuesta que hemos hecho es bastante innovadora, digo, desde discutir cuestiones que hacen a lo productivo, la cuestión del conocimiento, la problemática social, la cuestión del ecofeminismo, digo, como tema que también está involucrado, o sea, se trata de dar como un abordaje más integral a una problemática como es la del desarrollo, que indudablemente impacta sobre estas distintas dimensiones. A partir de esto, a ver, nos parece como interesante para abrir una nueva ronda en este conversatorio, y ahora les voy a dar como el orden, pero me parece como interesante, bueno, a ver, ¿qué desafíos, qué alternativas, qué ideas deberíamos hoy empezar ahí a pensar para un poco transformar este contexto? Pues yo creo que indudablemente este proceso que es extremo también tiene limitaciones y tensiones. Siempre uno piensa, obviamente, que hay un juego dialéctico de procesos de transformación, de discusión. Entonces, bueno, un poco aportando a esa idea, nos parece interesante un poco ahí dar cuenta, bueno, a partir de este diagnóstico que impacta de manera integral, qué cuestiones, qué desafíos, qué ideas aparecen ahí para empezar como a discutir un nuevo modelo o un nuevo modelo alternativo que indudablemente, digo, en un contexto así de fragilidad como el que estamos viendo, de aumento de la indigencia que se duplica, es decir, no solo aumento de la pobreza, sino aumento de la indigencia como cuestión básica de las necesidades básicas del ser humano, o pensar ahí este tema que ahí planteaba Cecilia, perdón, Soledad, que me parecía interesante, digo, esta idea que somos seres interdependientes, ecodependientes, o sea, esta cuestión de garantizar la vida, digo, y del funcionamiento social, donde obviamente la intervención del Estado es clave, porque no hay un buen funcionamiento social sin algún tipo de intervención estatal que colabore tanto desde la infraestructura, el apoyo a las empresas pymes, como el apoyo a la sociedad en general, digo, brindando medicamentos, asegurando el alimento básico en los sectores más vulnerables. Bueno, a ver, a partir de esto, ¿cuáles son, me parece, los desafíos, ideas o alternativas posibles
en los campos propios donde ustedes ahí intervienen y piensan un poco este contexto. Así que bueno, a ver, si les parece, ahí en función de cambiar un poco el orden, me parece que podría ir María primero, Soledad, después Leonardo y finalmente Bárbara para un poco cerrar ahí alguna de las cuestiones y después, bueno, hacemos un cierre más general. Gracias. María, si te parece. Bueno, Perdón, dale, Rodrigo, perfecto. disculpen, porque no se me cortó la última parte de la propuesta de Rodrigo y no sé en qué consiste la pregunta No, la para pregunta responder. sería más, ¿qué ideas alternativas, desafíos, después del diagnóstico que se ha hecho, ustedes pueden ahí plantear? Entonces, primero María, después vos Soledad, Leonardo y Bárbara para un poco discutir en esta línea. Gracias. Bueno, Gracias. bárbaro. Sí, a ver, yo un poco creo que uno de los primeros desafíos, y me parece que no menor, y tiene que ver un poco con los movimientos políticos y sociales que promueven modelos productivos eh, industrializados, de base tecnológica, inclusivos, federales, sostenibles, llámese peronismo, llámese desarrollismo, progresismo. Vuelvo a insistir con que nos miremos y repensemos algunas categorías. Eso me parece como que es clave desde el punto de vista de lo macro, si se quiere, desde la visión más política, ¿no? Después creo que siguiendo un poco lo que había comenzado y bueno, y tomando algunos conceptos que recién estaba vertiendo también Leonardo, hay cuestiones que me parece que son claves transformar. O sea, a mí me parece que capaz le podemos tener miedo a la palabra cambio, le podemos tener miedo a la palabra reforma, le podemos tener miedo a la palabra transformación, o como queramos llamarla, pero el mundo nos está obligando a que tenemos que repensar de otra manera las cosas. El mundo, la seguridad alimentaria está en crisis, no solo en la Argentina, obviamente en la Argentina se agudizó, pero está en todo el mundo en crisis. El tema del cambio climático, vemos inundaciones, sequías cada vez más pronunciadas, más frecuentes, en lugares donde antes no eran frecuentes. El tema puntualmente que tiene que ver, por ejemplo, con la salud y los nuevos virus. El COVID no va a ser ni el último virus que nos ataque, ni fue el primero, y esto va a ser cada vez más recurrente. Entonces, todo esto obliga a que seamos innovadores en cómo pensamos en políticas públicas y en cómo pensamos nuestra realidad y lo que nos circunda. Entonces, hacer lo mismo de siempre para problemas inéditos, como fue el caso en su momento de la pandemia, o frente a desafíos que son globales y que exceden el ámbito incluso de un gobierno nacional, me parece que ahí también hay un desafío, en pensar en otra clave, digamos, desconfigurarnos, sacarnos el chip y pensar, hablo sobre todo que es de donde vengo, hago ser creativos e innovadores en las políticas públicas que puedan resolver estos problemas y que puedan resolver también problemas, como planteaba decía Leonardo, de cómo agrandar la torta. Es la única forma de distribuir mejor. No hay otra opción. Repartir riqueza, repartir pobreza es imposible. Lo que hay que repartir es riqueza. Entonces tenemos que pensar en que hay que tener una alianza con la industria y con los industriales del país. Cuando hablo de industria y hablo de industriales, aunque acá me puedan tirar con lanzas, hablo también de nuestros unicornios, ¿sí? O sea, podemos decir, Alperín es un tipo que es detestable, que en Twitter dice pavadas, que va en contra de todo, estamos todos de acuerdo, pero no podemos dejar de valorar lo que implica tener una empresa como Mercado Libre o como Global, ¿sí? Entonces, digo, esa es parte de la nueva industria, nos guste o no nos guste, pongamos regulaciones mayores o menores, es parte de la nueva industria. El mundo hoy genera riqueza
con este tipo de industrias también. Entonces digo, ¿por qué no poder sumarlas en una alianza y en un nuevo contrato social y económico? ¿Por qué no? O sea, ¿qué tenemos que hacer para sumarlas en lugar de ponerlas en contra? Bueno, son cuestiones que yo sé que pueden ser para discutirlas y obviamente que no sé si da el tiempo en este marco. Pero bueno, son industrias. O sea, todo lo que tiene que ver la industria del software, la industria audiovisual, son industrias. Industrias que en su momento, hace unos años, fueron declaradas industrias por una ley. Y bueno, y creo que hoy de los sectores industriales es el único que sigue generando empleo y no tuvo que despedir gente. Entonces pensémoslo también como un aliado para poder lograr una situación de menor impacto en este contexto que hoy nos está pasando, digo. Pero para eso tenemos que alinear la política de educación, tenemos que alinear una política de ciencia y tecnología que esté pensada para estas nuevas industrias, porque además estas industrias atraviesan a las otras industrias, ¿sí? O sea, una pyme que hoy quiere poner un mejor software de gestión para poder anticiparse a un quiebre de stock de algún insumo, y bueno, va a tener que poner un software con algo de inteligencia artificial, con algún algoritmo, con machine learning que le permita anticiparse y poder comprar, estoquearse antes que suceda. Bueno, es lo que está sucediendo en todo el mundo. Entonces, pymes, no pymes, unicornios, no unicornios, me parece que van a estar todos atravesados por este desafío que tiene que ver con preparar a los trabajadores, no del futuro, sino del presente, ¿sí? Y eso me parece que es un desafío enorme y ahí también entra mucho la dimensión de cómo incluimos más mujeres en este esquema, ¿sí? Porque lamentablemente en estas industrias también, además de las industrias tradicionales, hay una brecha de género y de los puestos de trabajo y en el salario, obviamente. Lo ambiental, estas industrias lo tienen bastante solucionado, podríamos decir, porque son industrias verdes o que por lo menos no generan más efectos adversos de los que ya tenemos en el planeta. Pero en principio me parece que hay ahí un desafío, ¿no? Y después pensar también desde... Yo insisto mucho con esto que nombraba también Leonardo, del famoso triángulo de Sábato. Para que el triángulo de Sábato funcione, lamento decirlo, universidades, CONICET, INTA, INTI, muchachos, el esquema que existió hasta ahora de cómo hacer transferencia tecnológica, de cómo vincularse con las industrias, no funcionó. Porque si hubiera funcionado no tendríamos una matriz productiva primarizada. Tendríamos que estar exportando valor agregado y no estamos exportando valor agregado, es mínimo el valor agregado que exportamos. Y el conocimiento se genera todavía hoy mayoritariamente en estos espacios que son financiados con los impuestos de todos los argentinos, de las pymes que laburan, de nosotros que aportamos. Entonces ahí hay que hacer un replanteo serio. O sea, tenemos que pensar qué rol van a cumplir en un modelo distinto y nuevo las universidades, el CONICET, un INTA, un INTI y todas las instituciones del sistema científico. Si no, muy probablemente sigamos exportando productos sin valor agregado y nosotros necesitamos aumentar la riqueza. Tema del... Yo tengo para darle a todo el mundo, como ven le doy con un palo a todo, después si quieren me vuelven tranquilos los palos. Bueno, tema sindical, ¿sí? Los sindicatos, ¿a quiénes representan hoy? O sea, vuelvo a insistir, hay convenios colectivos que yo los leo y son de hace 7 décadas, ¿sí? Por ejemplo, por una cuestión de un trabajo me puse a leer el convenio sindical del sector audiovisual y sigue existiendo el cablero, el que recoge el cable, y no está, por ejemplo, el que hace efectos 3D. Entonces, digo, tenemos que ayornarnos, ¿sí? Empresas, sindicatos, Estado. Si no nos ayornamos, nos va a pasar la modernidad o esta era del conocimiento, nos va a pasar por arriba,
cuando en realidad Argentina tiene mucho para sumarse, puede sumarse. El problema es que tenemos que alinear estos incentivos y estas políticas, y me parece que ni aún en el gobierno que fui parte las logramos alinear. Lo digo con total franqueza y con un espíritu de autocrítica. Se hicieron cosas, sí, buenísimo. Nos agarró la pandemia, sí, también, pero no logramos alinear todo esto, ¿sí? Y, y por último, pensar también cómo hacemos para que más pymes se sumen a esta era digital. Me parece que ahí es el Estado. Brasil acaba de lanzar un plan que se llama Nova Industria Brasil 2030, donde está poniendo, no sé, 20.000 millones de reales, una cosa increíble, y uno de sus ejes es la transformación digital de las pymes, ¿sí? Bueno, acá pareciera que estamos totalmente en otra sintonía, pero creo que cualquier gobierno con, digamos, que quiera trabajar en el marco de un contrato social razonable entre la sociedad, el Estado, los trabajadores y la industria, tiene que pensar en un plan con dimensiones importantes. Hay riesgos que lamentablemente tiene que tomar el Estado cuando invierte en determinadas cuestiones, no lo puede tomar el privado, menos en Argentina, donde una pyme no sabe si dentro de un año tiene que cerrar o si se tiene que reconvertir de hacer satélites, porque me consta de una pyme que proveía componentes para INVAP y para ARSAT, y que de golpe se terminó convirtiendo en una pyme que lo que hace es instalar medidores para Edenor para ver quiénes se cuelgan en la luz. Entonces, sí, y tenía físicos, ingenieros electrónicos y terminó haciendo esto. Entonces, ¿a la pyme le podemos pedir? Sí, le podemos pedir. A las más grandes hay que exigirles mucho más todavía. Pero hay riesgos que una pyme en un país como el nuestro no le podemos pedir que asuma. Por ejemplo, el riesgo de innovar de verdad. Ese riesgo lo tiene que compartir con el Estado y lo tiene que compartir en una asociación con la universidad o con un CONICET. No hay forma de hacer esto. Creo que me parece que son esos los desafíos y donde estamos todos involucrados, ¿no? En sindicatos, representantes de las universidades y el sector, por supuesto, industrial y el Estado con una reconfiguración que si quieren otro día les hablo de todas las reformas que debería hacer el Estado, que no son precisamente las que puede estar planteando Sturzenegger ni la inteligencia artificial de Google, pero también hay que hacerlo, porque el Estado no podemos pensar un modelo de desarrollo para el siglo XXI con Estado e instituciones del siglo pasado. Perfecto, muchas gracias, María. Soledad, seguís vos. Sí, gracias. Bueno, pensaba un poco en lo que había planteado Leonardo al principio sobre la generación de riqueza, ¿no? Esto de, bueno, cómo pensar en modos, modalidades sostenidas, sostenibles en el tiempo de, de generación de riquezas, que bueno, que en definitiva eso hubiera evitado traernos hasta acá, hasta este momento, por momentos, por menos a mí me parece un callejón sin salida, lo que estamos viviendo en el sentido de que, bueno, todo lo que venimos hablando de cómo podríamos mejorar todo aquello que no se logró desde gobiernos y proyectos anteriores. Bueno, lo que sucede además es que nos está pasando que, bueno, ¿cómo hacemos para, este, eh, digo, proyectarlo y poder hacerlo en un contexto en el que estamos con esta coyuntura, con este gobierno, con este proyecto tan dilapidante y tan avasallante, ¿no? Pero me pareció interesante ir al nudo bueno, de pensar la riqueza. ¿Qué entendemos por riqueza? Me parece que ahí eso es un elemento importantísimo para arrancar, ¿no? Con las discusiones. Bueno, ¿cómo sería pensar en un modelo de sociedad, en una economía que genere riqueza?
es el modelo que, digamos, colonial, exportador, de inversiones que vengan a extraer todos nuestros recursos y bueno, dejen pasivos ambientales importantes y costos ambientales. Y eso sería la riqueza, la lluvia, digamos, de inversiones, se supone. O también me acordé también de una actividad que tuvimos hace poco en un barrio sobre el que estamos trabajando, en un barrio de Quilmes, que está rodeado de 14 industrias, bueno, refinerías metalúrgicas, una cementera, una grasera, y todo lo que estuvieron haciendo fundamentalmente grupos de mujeres, ¿no? Es denunciando los impactos en la salud que están generando esas industrias. Bueno, ahí me parece importante también que podamos discutir si es que podemos llegar a pensar en algún momento un proyecto industrializador, un proyecto de desarrollo sostenible, bueno, moderno, incluyendo todo esto que decía María respecto de las nuevas tecnologías y los avances, o todo lo que se está pensando como industria en este momento histórico, todo lo que se está incluyendo como a modo de industria en este momento histórico, también es bueno pensar qué se produce, para qué, para quiénes, ¿no? Y sobre todo a qué escala y con qué impacto. Eso me parece importante. Digo, parece utópico en este contexto, porque muchas veces se puede interpretar, ah, bueno, no, pero eso sería, bueno, lo mejor sería sostener la base industrial que existe, ¿no? En este contexto en el que está amenazada, empiezan a haber muchos problemas, sobre todo en el sector pyme, como bien dicen. Bueno, pareciera ser utópico, pero digo, evidentemente hay cierta matriz industrial que en alguna medida, digo, no todo, no estoy incluyendo todo en la misma bolsa, hay que, digamos, me parece que ahí hace falta mucho conocimiento situado, ¿no? De, bueno, qué es lo que pasa concretamente con ciertas industrias en ciertos lugares, ¿no? Donde cercanos a población, digo, como pensar de forma situada cada caso. Digo, para no quisiera reproducir una visión antiindustrialista, todo lo contrario, ¿no? Pero sí, digamos, pensar un poco de manera audaz acerca de, bueno, ¿para qué producir? ¿A qué escalas? ¿Con qué impacto? Me parece importante incluirlo en el debate, porque en definitiva, digo, si nos industrializamos con un alto costo en términos ambientales y en términos de salud, bueno, es, no deja de ser un costo y dudo que podamos pensar eso como riqueza, ¿no? Bueno, y todos los impactos que tiene que ver, que se vinculan con la sobrecarga de trabajos de cuidado, ¿no? Que eso también me parece importante que lo metamos en la discusión. Bueno, y de manera que, como decía también en la primera parte, puede llegar a ser importante pensar en una economía, en un desarrollo para la sostenibilidad de la vida, ¿no? Cómo instalar en el debate público la importancia de pensarnos dentro de una economía en la que, bueno, podamos desarrollar nuestras vidas de forma digna, ¿no? Que eso es un poco lo que está siendo atacado con este programa, con este proyecto que está llevando adelante el gobierno, bueno, como a modo de topadora, diría, no sé, ya, creo que no encuentro ya palabras. No sé si les pasa también, como que es difícil encontrar palabras para caracterizar lo que estamos viviendo de la manera tan arrolladora y en tan poco tiempo, ¿no? Y en ese sentido me parece que un poco ahí, y sobre todo para quienes votaron este proyecto pensando que efectivamente se iba a recortar a la casta y se iba a mejorar las condiciones de los les trabajadores, digo, ahí un poco la pregunta es, bueno, eh, verdaderamente este proyecto está pensando en que sostengamos nuestras vidas dignamente. Bueno, creo que la- el trabajo en la opinión pública en gran medida va a tener que ver con ese tipo de preguntas como para este, bueno, ir
desarmando los fundamentos, si es que hay fundamentos, de este gobierno, de todas las políticas que están desarrollando. Bueno, creo que dejó por ahí para que sigamos charlando. Bueno, muchas gracias, Soledad. No. Leonardo, seguís vos. Gracias. La industria, la actividad humana ya genera un pasivo ambiental cuando te levantás de la cama. ¿Cómo armonizar esa actividad para darle sostenibilidad? Es un poco una tarea que tiene que ser planificada desde el Estado. Volvemos al Estado. Yo creo que en el punto de cómo tenemos que pensar esto para tratar de encontrar una salida, es ponernos de acuerdo que el centro de todas nuestras actividades debe ser la persona, el desarrollo de la persona. La persona entendida como gran centro de interés a desarrollar, ¿no? Yo lo veo en la dinámica, mi actividad principal es dentro de los agrupamientos industriales. Me ha tocado ver mucho lo que es la arqueología industrial porque yo me especializo en la refuncionalización de fábricas en desuso, de modelos industriales que dejaron de producir riqueza, quedaron obsoletos y mi trabajo es repotenciarlos y volverlos a ser productivos. Entonces, ¿qué se ve ahí, no? El desarrollo se logra con capacitación, y capacitación es educación. Hablamos de conocimiento. Conocimiento, un poco lo que planteaba Soledad de la riqueza. Conocimiento es igual a riqueza. La riqueza se genera en función del manejo del conocimiento. Hoy el que tiene los fierros no tiene la riqueza. Hoy tiene la riqueza el que tiene el conocimiento. Y nosotros hemos desarrollado muchas fuentes de conocimiento genuino desde la parte tecnológica. La siembra directa es un invento argentino. El trigo, esto es la universidad, el CONICET, el INTA. El trigo transgénico, no me acuerdo el nombre puntual que tiene, es un invento argentino, aprobado por el mercado chino. Es resistente a la sequía y resistente a las plagas. Entonces, ese es mi concepto de riqueza, el conocimiento. El industrial siempre va a tratar de maximizar la riqueza. Y ahí vienen las tensiones con el medio ambiente, las tensiones con la persona. ¿Quién es el árbitro de esto? El Estado. El Estado que verdaderamente en los últimos años dedicó gran cantidad de su capacidad para atender a la gran cantidad de personas que quedaron desplazadas. Porque todas esas personas, ¿qué hacemos? Nos metemos en una bolsa, la tiramos, nos vamos. O sea, es parte de nosotros. Cuando nosotros hablamos de capacitación, o sea, hay gente que no sabe hacer un pozo, no sabe agarrar una pala. Entonces, ¿dónde está la riqueza en todos esos procesos virtuosos que dentro de un agrupamiento industrial se ven? Tenemos una empresa PYME que ha desarrollado conocimiento, que ha desarrollado innovación. No voy a dar nombres porque son muy conocidas, que mediante el concepto de desarrollo de proveedores, porque vieron la necesidad, no es que es algo que tienen algo filantrópico en ir a desarrollar a otra pyme que está en un estado de evolución inferior. El concepto de desarrollo de proveedores no lo inventaron los japoneses con el método Toyota. El método de desarrollo es que cuando vos necesitas que te la pasen la pelota redonda, que te la tienen que pasar redonda. No te tienen que tirar el pase al córner y vos no llegar nunca. Entonces, ese desarrollo de la pyme o del entramado de la organización que viene con un menor nivel de desarrollo es fundamental dentro, y eso se ve en un parque. En un parque vos tenés una empresa que tiene una evolución más consolidada y busca atraccionar al proveedor para que lo acompañe. Eso genera riqueza también, porque va incorporando herramientas, generalmente, como decía María, que Inspectore hoy está muy activa, ese conocimiento es transformador. El trabajador que no tiene educación, hoy las industrias pymes están educando.
Y vuelvo a decir lo mismo, no por una cuestión filantrópica, por una cuestión de necesidad máxima. Entonces, para ordenar, la inclusión de las personas que están fuera del sistema es un eslabón fundamental. No podemos crecer si no incorporamos a las personas que quedaron fuera del sistema, independientemente del sexo. Personas todas. ¿Qué modelo de productivo queremos? ¿Un modelo productivo africano? ¿El modelo productivo chino? Bueno, definamos como sociedad qué modelo queremos. Hoy tenemos una oportunidad inigualable. En México, el metro cuadrado de tierra en un parque industrial vale fortunas. ¿Por qué? Porque la necesidad que se buscaba años atrás, antes de la guerra, se buscaba que le entregaran rápido, barato. Hoy la gente, las cadenas productivas, grandes globalizaciones, quieren que le entreguen. Ya no quieren que sea rápido y barato, que le entreguen. Está dispuesto a pagar más por asegurarse la entrega. ¿Y qué se está produciendo en el mundo? La relocalización de todo ese proceso de erradicación en Asia se están volviendo. La prohibición de Estados Unidos en el software a los que desarrollan software que no se instalen en China y que vuelvan a Estados Unidos, eso no es un proceso que va a durar 2 meses. Eso se va a quedar instalado. Porque hoy estamos en guerra. El mundo está en guerra. Y esto no es algo guerra fría, es guerra caliente. Lo que pasa en Medio Oriente, lo que pasa hoy tenemos en Cuba naves rusas haciendo un ejercicio. No tenemos la guerra en Ucrania solamente. Entonces, ese proceso de relocalización de empresas nos da una gran oportunidad. Paraguay, ¿cómo se la denomina en el mundo industrial latinoamericano? Paraguay es la China latinoamericana. Ahora bien, podemos discutir con qué sostenibilidad se está produciendo, ¿no? Podemos discutirlo, podemos contar, pero es la realidad. El capital es como el agua, fluye, se escurre, y día a día hay que crear barreras de contención, por decir, no, por acá no quiero que pase el agua. O sea, ¿cómo nosotros vamos a generar esa conducción, ese tabicamiento para que el capital no se exceda en la maximización de la riqueza o del capital por sí solo, olvidándose de todos aquellos valores que enriquecen a la persona? De vuelta, está en manos del Estado. No lo va a hacer la industria. Pero nosotros desde la industria sabemos cómo desarrollar un proveedor, sabemos cómo implantar, sabemos cómo ubicar nuestra cadena de valor. Lo que necesitamos es que haya un marco que nos conduzca a un mismo lugar, no que venga 4 años uno que dice, bueno, no hay más Estado. Tan solo, que venga otro y diga, no, el Estado va a solucionar todo, todas las políticas. Necesitamos un pacto social que nos permita decir, bueno, este es nuestro modelo, vamos hacia ese modelo. Es el trabajo. Ese es mi modelo. Gracias, Leonardo. Bueno, Bárbara. Bueno, muy interesante, la verdad, escucharles frente a cada intervención. Quiero decir cosas distintas, distintas no porque sean eh, inconsistentes, sino distintas porque, bueno, porque la verdad que este diálogo es absolutamente necesario y requiere de muchos intercambios. La verdad es que pienso que hay que replicar este tipo de diálogos entre sectores en muchos aspectos. Creo que es una tarea que hay que hacer, que es urgente, porque creo que cuando lleguen las próximas elecciones, estos consensos tienen que estar construidos. O sea, claramente no vamos a encontrar consensos absolutos, pero sí el diálogo social tiene que ser ya y tiene que ser con vistas a acordar metas, pero también a acordar instrumentos, porque todos estamos de acuerdo que hay que reducir la pobreza, el riesgo ambiental, el riesgo epidémico, el riesgo este,
hídrico, etcétera, 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 pero después cuando pensamos en los instrumentos, nuestros marcos cognitivos y nuestros ámbitos de intervención nos permiten pensar caminos y trayectorias distintas. Em, a ver, a mí un poco el enfoque comparado siempre me resulta estimulante y clarificante, y pensando que esta actividad también la impulsa un grupo de trabajo en el marco de Claxo. Me parece que digamos, nuestra América Latina está sometida a múltiples tensiones y la lógica de pensar modelos de desarrollo a nivel global es algo ineludible, es decir, no podemos pensarnos sin pensar cómo se desarrollan nuestras economías en el mundo, en el contexto de la guerra, en el contexto del cambio climático, en el contexto del deterioro de las condiciones del trabajo y de la emergencia de nuevas formas de trabajo y de nuevos sujetos sociales. Es decir, pienso que hay puntos de partida, hay acuerdos que ya tenemos y que no podemos dejar atrás, es decir, esta ley bases, este nuevo gobierno aquí en Argentina nos pone, nos quiere imponer una agenda neocolonial. Eso tenemos como muy claro que eso no queremos. Es decir, algunos acuerdos sí tenemos. Pero pienso que cuando miramos digamos, los indicadores comparados de América Latina en clave de cómo tanto progresismos como gobiernos de derecha fueron estableciendo esquemas de desarrollo, creo que en términos comparados Argentina acumula deudas, más que haber, digamos, ¿no? Si uno piensa en un balance, por supuesto que es muy personal y podemos disentir, pero creo que Argentina hasta los años 60, 70 logró mejorar el bienestar de la población, con todos los problemas que tuvo en el siglo XX, los regímenes políticos y las deudas de la democracia, en términos sociales y en términos comparados, generó mejores condiciones de vida y creo que los últimos 20, 30 años hemos deteriorado la manera de integrar a una población más amplia. Y eso se ve en los indicadores sociales se han deteriorado y los indicadores económicos y la capacidad de construir un proyecto de desarrollo más inclusivo, las capacidades se han deteriorado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que todo lo que hemos construido nos sirve? No, por supuesto que no. Digamos, ahí el Estado es el eje vertebrador de todo sistema. El Estado tiene que ser el ordenador. Creo que hoy por hoy, tanto de derecha como de izquierda, hay como digo, derecha-izquierda, digo, por ser genérica en términos de, las matrices de pensamiento que dominan un poco las trayectorias de política pública, tanto el temor a la cooptación del Estado, ¿no? El Estado más grande, el Estado más interventor, tiene un riesgo de ser cooptado. Esto lo ve, digamos, tanto con los enfoques del rent seeking, de mayor Estado, mayor apoyo a los sectores productivos, hay un riesgo de cooptación y al mismo tiempo el Estado, el Estado promotor de un bienestar de sujetos vulnerables, sujetos de derechos, también es cooptado por los intereses de las organizaciones sociales. Es decir, todos estos temores al rol del Estado como protagonista, como ordenador de las relaciones sociales, genera muchos temores eh, y mucha resistencia por parte de sectores amplios de la sociedad, no solamente de derecha, sino también de los gobiernos progresistas o de sectores más progresistas. Entonces, como hemos, digo, fracasado con todas las comillas del caso, porque no creo que uno pueda hacer generalizaciones tan burdas, pero creo que, digamos, el deterioro de las condiciones de vida en nuestro país es tierra fértil para que sujetos vulnerables hoy hayan optado por una alternativa como Milei, y creo que también que este Estado
digamos, que este Estado que ha intentado ampliar sus ámbitos en materia de regulación económica no haya logrado una estabilidad macroeconómica, no haya logrado controlar la evasión, no haya puesto en agenda el tema de la seguridad urbana, la seguridad ciudadana, no haya puesto en agenda la estabilidad en términos de políticas de crédito, es decir, fue como muy expansivo en términos de políticas industriales, políticas comerciales, pero no ha logrado resolver digamos, el acceso al crédito, tanto de de las personas de a pie, digo, tanto para conseguir una vivienda como del sector productivo para poder invertir. Esto es una deuda enorme de nuestra democracia también, pensada en términos de ampliación de derechos económicos. Es decir, para que una pyme viva necesita crédito y las personas necesitan poder acceder también al crédito para conseguir una vivienda. Bueno, es decir, tenemos muchas deudas y en términos comparados, esas son deudas muy importantes que tiene nuestro país. En términos de seguridad, por supuesto que también en perspectiva comparada, otros países de la región están mucho más expuestos, pero Argentina también ya ha mostrado signos por lo que cuesta desarraigar ciertas prácticas de crimen organizado en las ciudades y cómo la pobreza es tierra fértil también para el asentamiento de, de muchos focos de inseguridad urbana. Creo que todo esto tiene que ser parte también de los progresismos, es decir, creo que nos sentimos incómodos para poner de relieve y poner sobre la mesa temas ásperos, pero no queda otra que ponerlos, que traerlos a la mesa. Este, entonces, me parece que sí es importante pensar en un modelo productivo y es importante pensarlo con la industria, con las pymes, con los grandes, pensarlo en clave internacional, es decir, necesitamos pensar en un balance entre las políticas que logren un mercado interno razonable, con consumidores que puedan consumir y trabajadores que puedan acceder a los bienes y servicios que ofrece ese sistema, pero sí o sí tenemos que pensar en clave exportadora, porque salvo que estemos pensando en un modelo autosustentado y cerrado, necesitamos integrarnos al mundo de manera tal que eso que le vendamos al mundo sea de interés y al mismo tiempo que no nos genere dos economías, una economía que solamente subsiste en el mercado interno y otra economía completamente desanclada a la economía nacional que exporte y entonces tengamos una segmentación completamente este, desvinculada, entonces una economía hacia adentro, otra economía hacia afuera. No, tenemos que pensar una integración al mundo que genere esos equilibrios. Entonces, de la única manera que eso se me ocurre que puede suceder es a través de estos diálogos multisectoriales que nos permitan de acá a los próximos 3 años pensar ciertos acuerdos y pensar hacia dónde tiene que ir a la Argentina y que eso nos saque de esta trampa de trayectoria pendular. Porque la trayectoria pendular es una excepcionalidad argentina. O sea, ni el cambio de gobierno de signo político, digo, estoy pensando en Chile, Uruguay o Brasil. Por supuesto que las lógicas político-partidarias tienen matices importantes, no vamos a decir que es todo lo mismo, pero no cambian drásticamente o dramáticamente las trayectorias de los modelos de desarrollo, es decir, no hay cambios drásticos, como tenemos acá cada 4 años, cada 6 años, cada 8 años. Entonces, me parece que eso requiere ciertos acuerdos básicos que tienen que contemplar los riesgos del momento y pensar en clave latinoamericana y pensar también en clave de una inserción lo más sostenible posible para el bienestar de la comunidad. Así que, bueno, ha sido como muy estimulante escucharlos y ojalá que haya muchos más de estos encuentros. Bueno, muchas gracias, Bárbara. Para cerrar por el lado de la universidad y después Natalia por el lado de Claxo, a ver, en principio creo que este tipo de cuestiones que ahí dejaba Bárbara, pero que también plantearon María, Soledad y Leonardo, es clave volver ahí a repensar un modelo de desarrollo alternativo al que un poco se postula, digo, con estas medidas. Por eso lo de la ley base era un disparador para un poco repensar, rediscutir, me parece,
un nuevo modelo de desarrollo alternativo para la Argentina de hoy, digo, pensando justamente que ese modelo, bueno, ustedes ya estuvieron ahí esbozando, pero digo que tiene que tener una perspectiva federal, inclusiva, integral en términos de los impactos, y bueno, y esto obviamente lo tenemos que pensar los distintos sectores intervinientes, digo, nosotros desde la academia, pero bueno, por eso sumamos gente que estuvo en el accionar público estatal. Digo, yo ayer tuve unas charlas con gente de ATE, por ejemplo, que también están pensando en repensar un poco, digo, ante el ataque, digo, también ellos dicen, bueno, tenemos que empezar un nuevo Estado. El Estado que estaba tampoco es el Estado que actuaba de manera eficiente o que podía saldar los problemas que tiene nuestro país hoy en día. Entonces yo creo que hay como una disponibilidad para pensar esto desde el lado nuestro, ahí desde el programa que hemos armado, creo que también podemos dar cuenta ahí de armar como una agenda y también propuestas en favorecer estos diálogos intersectoriales que se planteaban. Y creo que, bueno, a ver, yo creo que todavía es más urgente, no podemos esperar a 3 años, creo que tenemos que tener ya para los próximos meses más diálogos para poder pensar alternativas, porque aún hoy las opciones que se están discutiendo están en un escenario de mucha, no es un terreno, digo, fuerte, ni es muy frágil todo digo, la institucionalidad argentina hoy en la actualidad. Por todo como, digo, como va el mundo y un poco el modelo que se quiere imponer, o sea, está todo como en tensión y no se sabe bien, por la fragilidad también económica que tiene el país y social, digo. O sea, entonces creo que es urgente empezar a sentarse para establecer, aunque sea una serie de propuestas, acuerdos mínimos entre las distintas instituciones. Digo, nosotros de la academia, yo también soy parte del CONICET y coincido un poco con lo que decía María, que o gente que trabaja en instituciones como el INTI, que están siendo vaciadas, pero por otro lado también han tenido dificultades para poder ahí desarrollar objetivos de mayor alcance. O sea, hay todo un escenario que, bueno, a ver, requiere justamente repensar y generar propuestas. Y en ese sentido, a ver, me parece que es urgente ya empezar a avanzar en esta línea. Así que bueno, desde ya creo que hicimos un buen puntapié con esta charla, me parece, por todos los ejes ahí discutidos y trabajados. Así que bueno, desde ya agradecer y le paso la palabra a Natalia. Bueno, la verdad que ha sido un espacio muy enriquecedor porque creo que todos hemos coincidido en que efectivamente la ley bases y el gobierno Milei se inscribe en una fragilidad y deudas históricas, como ha venido señalando Bárbara. Y creo que una de las cosas más interesantes que nos hemos preguntado en esta charla tiene que ver con, bueno, que cuando estamos hablando de riqueza, de un proceso de industrialización, de construir una alternativa para satisfacer las necesidades sociales de que estamos hablando. Y yo creo que ahí es muy oportuno traer a Mariana Mazzucato, porque ella cuando nos habla y desnuda, digamos, cómo esas grandes empresas que aparecen como innovadoras y competitivas han tenido esa posibilidad porque han tenido una relación privilegiada con el Estado, capturando los subsidios y las capacidades del Estado, no solamente para ofrecerles recursos, sino para generar una posición monopólica. También ella nos hace reflexionar cómo efectivamente en el capitalismo contemporáneo la única posibilidad de quebrarle el espinazo a esta espiral especulativa en la que nos están metiendo este gobierno de Milei, la ley bases, tiene que ver con un redimensionamiento completo del Estado y eso implica, por supuesto, reconocer que el Estado que teníamos no era el Estado que nos ha permitido, digamos, generar un proceso de industrialización innovador, no extractivista, no reprimarizador, sino que efectivamente esta enorme crisis que estamos afrontando también nos da la enorme posibilidad de repensar un nuevo marco político y económico. Y efectivamente cuando hablamos de innovación, implica cuestionar profundamente la matriz extractivista y cuestionar profundamente un arreglo institucional que ha hecho que los cuidados y la reproducción de la vida esté recargada en los cuerpos agotados de las mujeres y sobre todo de las mujeres
más empobrecidas y racializadas. Así que creo que todas las intervenciones nos dan pistas para construir esa agenda que nos propone Rodrigo, y creo que desde ya, desde el grupo de trabajo de Claxo y de este espacio, podemos pensar que este es un primer espacio de muchos espacios futuros que nos permitan sistematizar este conjunto de alternativas que estamos obligados a pensar, porque efectivamente no es un momento para ser conservadores en el pensamiento, es un momento para arriesgarnos y para efectivamente construir ese salto innovador que implica saldar esas deudas que hemos venido todas y todes planteando. Así que bueno, les agradezco a todas las personas que están aquí conectadas, a todas nuestras expertas, a nuestro experto Leonardo, y bueno, quedamos comprometidas a construir esa agenda y ya les iremos contando. Así que muchísimas gracias y seguimos aquí comprometidas en trabajar por esas alternativas que nos permitan ofrecer un nuevo marco para pensar, bueno, cómo es esto de un proceso de reindustrialización sin meter los cuidados en el closet y sin esconder la relación, el impacto con la naturaleza y con el ambiente que permite sostener la vida que todas y todos tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, un placer. Gracias. Igualmente, gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Chau, chau. Luego. Hasta luego. Hasta luego.